abre el entendimiento. O sea, no era automático, que él aparecía y enseguida los reconocieran como resucitado. Ese es un tipo de apariciones. Las apariciones de reconocimiento. Otro tipo de las apariciones, otra intencionalidad es la misión. Jesús manda a anunciar que Él está vivo y manda a anunciar el querigma de su muerte y de su resurrección en favor de la conversión y del perdón de los pecados. Bueno, veníamos diciendo que Jesús se aparece, lo ven, pero no lo ven en toda su gloria. Por eso ahí el numeral dice el carácter velado de la gloria del resucitado. Hay una diferencia de manifestación entre el Cristo resucitado y el Cristo exaltado a la derecha de Dios Padre. Durante este tiempo en que realiza las apariciones y que asciende, en el Evangelio hay diferencias que son notables. Y es importante también darnos cuenta de ellas y no escandalizarnos porque un evangelio diga una cosa y otro diga otra. Cada uno tiene una intención. Por ejemplo, Mateo no nombra la ascensión. Marcos la menciona ahí como al pasar. Lucas da la impresión que si uno lee que la ascensión, que las apariciones, la resurrección y la ascensión fuera todo durante el mismo día, da esa impresión, y también da la impresión Juan. Y Hechos hace durar un periodo entre la resurrección y la ascensión, hace durar un periodo de 40 días. O sea, todas estas divergencias nos quieren remarcar diferentes énfasis. Recordemos, por ejemplo, que eso de los 40 días, en la exégesis judía y en la cultura judía, el 40 era una cifra simbólica. Era el símbolo de un tiempo que es completo, el tiempo necesario para. Entonces, lo que hace Lucas es, con ese 40, designar el tiempo privilegiado en que Jesús, con las apariciones, se les revela y le revela. Bueno, respecto a los términos que usa el Evangelio para marcar, para nombrar la ascensión, el Evangelio va a utilizar dos términos que significan arrebatamiento. Jesús es arrebatado, Jesús es subido, aunque también sube por virtud propia, arrebatamiento y subida. Subir. ¿Qué significa que Jesucristo subió? Siempre estamos ante un misterio y ese misterio tratamos de acercarnos por las palabras que siempre se nos van a quedar cortas. De alguna manera hay que significar esa realidad. De ahí que utilicemos el término subió, de alguna manera hay que decirlo. Bueno, por un lado, ¿qué significa subió? Primero, que Jesucristo no desaparece súbitamente. Él muestra que sube, va subiendo. Si leemos uno de los hechos, como que va subiendo lentamente, justamente porque quiere indicar ese carácter de que la desaparición de Jesús no es súbita. Marca también una pedagogía de lo que se nos quiere decir. Y les muestra, con esa ascensión, les muestra que sube al cielo, al hogar del Padre. Que no se trata de atravesar la atmósfera para llegar a Dios, sino que, asumiendo todas nuestras concepciones espaciales, sube para indicarnos que sube a su hogar, que sube al hogar del Padre. Recordemos que cielo, la bóveda celeste, significa la inmensidad, la libertad, la luz. Es signo, el cielo es signo de la morada del Padre. De ahí que Jesús corporalmente suba. Primer punto sobre qué significa subió. Destacar eso, no desaparece súbitamente. Segundo punto, destaquemos la sobriedad del relato
de la ascensión. Es un relato muy sobrio, muy pulcro. Cuando escriben, no hacen grandes detalles, ni tampoco se presenta a Jesús como un héroe que sube al mundo divino. En la literatura judía, lo vemos en la Biblia y también en la literatura griega y romana, a veces los héroes legendarios suben apoteósicamente, con grandes manifestaciones. Jesús simplemente nos muestra que sube. Un detalle ahí importante para tener en cuenta es que dice, una nube lo tapó. La nube también es un simbolismo que para la gente de aquel tiempo estaba patente lo que significaba, hoy no, por eso es importante explicarlo. La nube que lo oculta significa la presencia de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifiesta, muchas veces lo hace a través de la forma de una nube. Cuando termina la alianza con Noé, también la alianza en el Sinaí. O sea, Dios se revela, pero también manteniéndose velado. Muestra su gloria ocultamente. Eso es lo que significa la nube. Entonces, ¿qué significa la asunción? Jesús asciende a la morada de Dios, vuelve a Dios, no desaparece súbitamente. Vamos a leer el capítulo número de Hechos, que ahí tenemos una de las narraciones de la ascensión. Luego de las apariciones, estando reunidos, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y para eso Jesucristo tiene que ascender, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras ellos estaban mirando fijamente el cielo, viendo cómo se iba, ese carácter de gradualidad, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Por un lado, es interesante destacar que no hay que esperar la vuelta de Jesús. Bueno, los cristianos esperamos la vuelta de Jesús, algo que tenemos que tener presente, estamos en espera. No hay que esperar beatíficamente la vuelta de Jesús, sino que los ángeles, estas personas que se le aparecen, los mandan a Jerusalén para trabajar y para anunciar con la fuerza del Espíritu Santo que Jesucristo les entrega. Continuemos ahora con el numeral 661. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo que el que salió del Padre puede volver al Padre, Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejadas sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso al Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. León Magno, un papa en el siglo V, él escribía: la ascensión de Cristo es nuestra propia elevación, y allí donde ha precedido la gloria de la cabeza, allí mismo es llamada la esperanza del cuerpo. La ascensión, por un lado, nos revela el origen de Jesús,
aquello que ya se encontraba en el prólogo de Juan, y también nos revela el destino de la humanidad, el destino de cada uno de nosotros, estar con todas nuestras dimensiones de personas con Dios. Y recordemos aquello que citábamos la vez pasada que decía el Papa Francisco: ver a Dios, alabar a Dios, él decía, no es aburrido, será bellísimo. Entonces, recordar que cuando estamos llamados a esta realidad es algo que nos supera. Recordemos también aquel pasaje de la Escritura que dice, ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. La ascensión, entonces, es como el primer acto de la restauración que trae Jesús a la humanidad. Una restauración que empieza con su resurrección y que a nosotros, a cada uno, ya nos incumbe. Recordemos, por ejemplo, el bautismo, el sacramento del bautismo. Nosotros siempre decimos que por el bautismo nosotros participamos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. O sea, nosotros ya de alguna manera estamos participando de esa fuerza de la resurrección y de la ascensión. Cuando Pablo le escribe a la comunidad de Colosas, a los colosenses, él les va a decir, ustedes han sido sepultados con Cristo mediante el bautismo. Ustedes han sido sepultados con Cristo en el bautismo. Con Él también han resucitado por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Pablo nos recuerda que en el bautismo, cada persona bautizada participa de la muerte y de la resurrección de Jesús. Como que tendríamos que penetrar más en estas palabras. Ya participamos de eso. Y es importante también tener presente que cuando Pablo le habla a los colosenses y les dice esto, ustedes ya fueron sepultados con Cristo y han resucitado con Cristo, lo hace en un contexto en donde Pablo está luchando para que la comunidad de Colosas no se desanime y tampoco se deje engañar por algunas teorías que andan por ahí. Y lo que les está diciendo es, bueno, si ustedes por el bautismo han resucitado, y después se los va a decir, porque han resucitado, ustedes tienen que buscar las cosas de arriba. O sea, también implica una actitud de vida. Somos criaturas nuevas. Y recordar que Jesús, Pablo también se lo recuerda a los colosenses, que Jesús intercede por nosotros. Se lo recuerda a los colosenses y se lo va a recordar a los romanos, porque cuando él le escribe a los romanos, en el capítulo número 8, que viene ese pasaje que dice, ¿quién podrá separarnos del amor que Dios nos ha tenido en Cristo Jesús? En un momento él le dice a los romanos y nos dice a nosotros, ¿quién podrá condenarlos? Porque Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. O sea, Jesucristo ruega por nosotros desde la derecha del Padre. Vamos a leer el número 662 antes de ir al corte. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio, de ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios,
ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Cristo reza por nosotros. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Este pasaje ahora a continuación, después lo va a desarrollar Monseñor. Ahora aprovechamos a hacer un corte y luego culminamos con los numerales que nos quedan de este artículo. Bien, vamos a continuar leyendo el numeral 663. Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. ¿Qué entendemos por la derecha, por la diestra del Padre? Acá digo, el catecismo es muy puntual y dice, lo que significa es la gloria de Dios. La derecha es el lado privilegiado que está algo. Digo, recordemos que incluso en algunas culturas lo opuesto a la derecha se dice siniestro, o sea, hasta es negativo. La derecha marca un lugar privilegiado. Bíblicamente es el símbolo de la dignidad. En el Antiguo Testamento encontramos que la reina se sentaba a la derecha del rey, que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios Padre, que los justos están a la derecha del Hijo del Hombre. Y retoma esta terminología para indicar esta nueva realidad. 664. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio el imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin, símbolo de Nicea, Constantinopla. Vamos a leer el resumen. La ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios, de donde ha de volver, aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Y aquí concluimos esta gran unidad que implica el descenso, la resurrección y el estar sentado a la derecha de Dios Padre. Y para culminar esto, me parece que es importante, interesante, leer el numeral 45 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que hace también como una gran síntesis de este descenso, de esta kenosis de Jesús, su vida al cielo y cómo influye y determina el destino de la humanidad. Está al final del numeral 45. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, la meta, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones.
Él es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y de muertos. Vivificados y reunidos en su espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio: restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. He aquí que dice el Señor, y cita Apocalipsis: vengo pronto y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Todos estos misterios de nuestra fe que hemos tratado de abordar en estos artículos tienen que renovar nuestra vida y como esos discípulos que se quedaron mirando al cielo, mirar al cielo, tener los ojos fijos en Jesús, pero también salir a anunciar a nuestros hermanos esta buena noticia. Buenas noches, en este día tan lindo de la Asunción de Nuestra Señora, que es precisamente la participación plena en María de la ascensión de Cristo, lo que Cristo hizo como cabeza, Señor y Redentor, lo va a participar a toda la Iglesia y está participada plenamente en María, asunta en cuerpo y alma a los cielos. De modo que, y por eso mirando a María, miramos la participación de la obra de Cristo y también nuestra esperanza. Yo, como siempre, no voy a agregar en cuanto a la exposición, que ha sido el catecismo, que lo ha hecho Walter muy bien, son algunas conexiones, algunas incluso están dichas, ¿no? Pues para darle vueltas a la relación. Y también para algunas quizás preguntas. Lo que se ha proclamado que está en el centro de nuestra fe: murió, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Es siempre es evangelio en el sentido de novedad, en el sentido de que trae la novedad, la aporta y la entrega y la crea en nosotros a la medida de nuestra apertura a la fe y a la esperanza, que provoca en nosotros con la gracia del Espíritu Santo.